La insensatez, la miseria, la culpa y el peligro de los pecados ocultos. Charles Spurgeon, 1834-1892. Me dirijo a cierta clase de hombres que tienen pecados no desconocidos para sí mismos, pero secretos para sus semejantes. De vez en cuando, levantamos una hermosa piedra que yace sobre el verde césped de la iglesia profesante, rodeada del verdor de la aparente bondad, y para nuestro asombro, encontramos debajo de ella toda clase de insectos inmundos y repugnantes reptiles. En nuestra repulsión ante tal hipocresía, nos vemos impulsados a exclamar: todos los hombres son mentirosos. No hay ninguno en quien podamos depositar confianza alguna. No es justo decir esto de todos, pero realmente los descubrimientos que se hacen de la falta de sinceridad de nuestros semejantes son suficientes para hacernos despreciar a los de nuestra especie, porque pueden llegar tan lejos en las apariencias y, sin embargo, tener tan poca sobriedad de corazón. A ustedes, señores, que pecan secretamente y, sin embargo, hacen una profesión de fe, rompen los pactos de Dios en la oscuridad y usan una máscara de bondad en la luz. A ustedes, señores, que cierran las puertas y cometen maldades en secreto, a ustedes les hablaré en esta ocasión. Oh, que Dios también se complazca en hablarles y hacerles repetir esta oración: líbrame de los que me son ocultos. Procuraré exhortar a todos los impostores presentes a que abandonen, renuncien, detesten, odien y aborrezcan todos sus pecados ocultos. Impostor, eres justo a la vista. Tu conducta es exteriormente recta, amable, liberal, generosa y cristiana. Pero te permites algún pecado que el ojo del hombre aún no ha detectado. Tal vez sea la embriaguez privada. Denigras al borracho cuando se tambalea por la calle, pero tú mismo puedes permitirte el mismo hábito en privado. Puede ser alguna otra lujuria o vicio. No me corresponde a mí mencionarlo ahora, pero, impostor, te decimos, eres un necio si piensas en albergar un pecado oculto, y eres un necio por esta única razón: tu pecado no es un pecado oculto, es conocido y un día será revelado, tal vez muy pronto. Tu pecado no es oculto, el ojo de Dios lo ha visto. Has pecado ante su rostro, has cerrado la puerta, corrido las cortinas y mantenido afuera el ojo del sol, pero el ojo de Dios traspasa las tinieblas. Las paredes de ladrillo que te rodean son tan transparentes como el cristal para el ojo del Todopoderoso. Las tinieblas que te envolvían eran tan brillantes como un mediodía de verano para el ojo de aquel que contempla todas las cosas. ¿No sabes, oh hombre, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas? Hebreos capítulo 4, versículo 13. Así como el sacerdote introducía su cuchillo en las entrañas de su víctima, descubría el corazón y el hígado y todo lo demás que había en su interior. Así eres tú, oh hombre visto por Dios, abierto por el Todopoderoso. No tienes cámara secreta donde puedas esconderte. No tienes sótano oscuro donde puedas ocultar tu alma. Cava profundo, profundo como el infierno, pero no encontrarás tierra suficiente sobre el globo para cubrir tu pecado. Si amontonaras las montañas sobre su tumba, esas montañas contarían la historia de lo que fue enterrado en sus entrañas. Si arrojaras tu pecado al mar, 1000 olas balbuciantes revelarían el secreto. No hay forma de esconderlo de Dios. Tu pecado está fotografiado en lo alto del cielo. El hecho, cuando fue cometido, fue fotografiado en el cielo y allí permanecerá. Un día te verás revelado a los ojos de todos los hombres, un hipócrita, un impostor que pecó en un supuesto secreto, observado en todos sus actos por Dios.
quien todo lo ve. Oh, qué tontos son los hombres que piensan que pueden hacer algo en secreto. Este mundo es como las colmenas de cristal donde, a veces, trabajan las abejas. Las miramos desde arriba y vemos todas las operaciones de las pequeñas criaturas. Así, Dios mira desde arriba y ve que todos nuestros ojos son débiles. No podemos mirar a través de la oscuridad. Pero su ojo, como un orbe de fuego, penetra en las tinieblas, lee el pensamiento del hombre y ve sus actos cuando se cree más oculto. Este es un pensamiento suficiente para refrenarnos de todo pecado si se aplicara verdaderamente a nosotros. Tú eres Dios que ve. Génesis capítulo 16, versículo 13. Detente, ladrón. Suelta lo que has tomado para ti. Dios te ve. Ningún ojo de detección de la tierra te ha descubierto, pero los ojos de Dios te miran ahora a través de las nubes. Maldiciente, apenas sí ha oído tu maldición, alguno de los que te importan, pero Dios la ha oído. Entró en los oídos del Señor Dios de los ejércitos. Y tú, que llevas una vida inmunda y sin embargo eres un respetable comerciante, que entre los hombres tiene un prestigio de justo y bueno. Todos sus vicios son conocidos. Están escritos en el libro de Dios. Él lleva un diario de todos tus actos. ¿Qué pensarás el día cuando se reúna una multitud en la cual esta inmensa muchedumbre no sea más que una gota de agua? Dios leerá en voz alta la historia de tu vida secreta, y hombres y ángeles la oirán. Estoy seguro de que a ninguno de nosotros le gustaría que se leyeran todos nuestros secretos, especialmente nuestros pensamientos secretos. Si yo escogiera de entre esta congregación al hombre más santo, lo trajera al frente y le dijera: ahora, Señor, conozco todos tus pensamientos y estoy a punto de contárselos. Estoy seguro de que me ofrecería el mayor soborno que pudiera reunir si me dignara en ocultar al menos algunos de ellos. Me diría: habla de mis actos, de ellos no me avergüenzo, pero no hables de mis pensamientos e imaginaciones. De ellos debo avergonzarme siempre delante de Dios. Entonces, pecador, ¿cuál será tu vergüenza cuando tus lujurias privadas, tus transgresiones íntimas, tus crímenes secretos sean proclamados desde el trono de Dios y publicados por su propia boca con una voz más fuerte que 1000 truenos, pregonados en los oídos de un mundo reunido en asamblea? ¿Cuál será entonces tu terror y confusión cuando todos los hechos que has cometido sean publicados a la luz del sol, a oídos de toda la humanidad? Oh, renuncia a la insensata esperanza de la herejía, pues tu pecado está hoy registrado y un día será anunciado en los muros del cielo. De todos los pecadores, el hombre que profesa la religión y sin embargo vive en la iniquidad es el más miserable. Un hombre francamente malvado que toma un vaso en su mano y dice: soy un borracho, no me avergüenzo de ello, será terriblemente miserable en los mundos venideros, pero por breve que sea, tiene su hora de placer. Un hombre que maldice y blasfema y dice: esa es mi costumbre, soy un profano, y hace profesión de ello, tiene al menos algo de paz en su alma. Pero el hombre que camina con el ministro de Dios, que está unido a la iglesia de Dios, que se presenta ante el pueblo de Dios y se une a él, y luego vive en pecado, ¿qué miserable existencia debe tener? Vaya, tiene una existencia peor que la del ratón que está en la sala, que sale de vez en cuando para recoger las migajas y luego regresa de nuevo a su madriguera. Tales hombres deben salir de vez en cuando a pecar. ¿Cuánto temen ser descubiertos? Un día tal vez sale a relucir su carácter y con maravillosa astucia logran ocultarlo y disimularlo, pero el día siguiente aparece otra cosa y viven en constante temor diciendo mentiras tras mentiras para que la última mentira parezca verdadera, añadiendo engaño tras engaño
para no ser descubiertos. Si debo ser un hombre malvado, dame la vida de un pecador empedernido que peca a la luz del día, pero si debo pecar, no me dejes actuar como un hipócrita y un cobarde, que no profese ser de Dios y gaste mi vida por el diablo. Esa manera de engañar al diablo es algo de lo que todo pecador honesto se avergonzará. Él dirá: ahora si sirvo al diablo, le serviré sin reservas. No tendré ninguna vergüenza al respecto. Si hago una profesión de Cristo, la cumpliré, pero si no lo hago, si vivo en pecado, no voy a disimularlo con hipocresía. Una cosa que ha inmovilizado a la Iglesia y ha cortado en dos sus propios tendones ha sido esta condenable hipocresía. ¡Oh! ¿En cuántos lugares encontramos hombres a quienes se podrán alabar hasta los cielos mismos, si se pudiera creer en sus palabras, pero a quienes se podría arrojar al pozo más profundo, si se pudieran ver sus acciones secretas? Dios perdone a cualquiera de ustedes que esté actuando así. Estuve a punto de decir: me cuesta perdonarte. Puedo perdonar al hombre que se amotina abiertamente y no intenta ser mejor, pero al hombre que adula, finge, ora y luego vive en pecado, a ese hombre lo odio. No puedo soportarlo, lo aborrezco desde mi propia alma. Si se apartara de sus caminos, lo amaría, pero en su hipocresía es para mí la más repugnante de todas las criaturas. Una mera profesión, mis queridos hermanos, no es sino una decorada pompa para ir al infierno. Es como las plumas de los coches fúnebres y los arreos de los caballos negros que arrastran a los hombres a sus tumbas, el atuendo funerario de las almas muertas. Cuídate sobre todo de una profesión de cera que no resistirá el sol. Cuídate de todo lo que necesita tener dos caras para llevarse a cabo, ser una cosa o la otra. Si te decides a servir a Satanás, no pretendas servir a Dios. Si sirves a Dios, sírvele de todo corazón. Ninguno puede servir a dos señores. Mateo capítulo 6, versículo 24. No lo intentes. No te empeñes en hacerlo, pues en ninguna vida será más miserable que esa. Sobre todo, guárdate de cometer actos que sea necesario ocultar. Los pecados ocultos traen ojos febriles y noches de insomnio hasta cuando los hombres callan sus conciencias y llegan a estar, en verdad, maduros para la fosa. La hipocresía es un juego difícil de jugar. Es un solo engañador contra muchos observadores. Ciertamente, es una actividad miserable que resultará, al final, como su clímax seguro, en una tremenda bancarrota. ¡Ay! Ustedes que habéis pecado sin ser descubiertos, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Número capítulo 32, versículo 23. Y ten cuidado porque puede alcanzaros en poco tiempo. El pecado, como el asesinato, saldrá a la luz. Los hombres incluso cuentan historias sobre sí mismos en sus sueños. A veces, Dios ha hecho que a los hombres les remuerda tanto la conciencia que se han visto obligados a levantarse a confesar la verdad. Pecador secreto. Si quieres el anticipo de la condenación en la tierra, continúa en tu pecado oculto, porque no hay hombre más miserable que aquel que peca en secreto, y sin embargo trata de conservar su reputación. El ciervo seguido por los sabuesos hambrientos con la boca abierta es mucho más feliz que el hombre que es seguido por sus pecados. El pájaro que es atrapado en la red del cazador se esfuerza por escapar. Es mucho más feliz que el que ha tejido a su alrededor una red de engaño y se esfuerza por escapar de ella día tras día, haciendo más densas las dificultades y más fuerte la red. ¡Oh! La miseria de los pecados ocultos. Verdaderamente uno puede orar: líbrame de los que me son ocultos. Ahora, Juan, tú no crees que haya nada malo en algo, al menos que alguien lo vea, ¿verdad? Crees que es un pecado muy grande si tu jefe te descubre robando en la caja, pero no hay pecado si él no te descubre. Ninguno en absoluto. ¿Y usted, señor, cree que es un pecado muy grave hacer un truco en el comercio si le descubren y le llevan ante un tribunal? Pero hacer un truco y no ser descubierto nunca, todo eso es justo. No diga ni una palabra al respecto, señor Spurgeon. Así son todos los negocios. No debes tocar los negocios. Los trucos que no son descubiertos, es claro,
que no debes encontrarle falta. La medida común del pecado es su notoriedad, pero yo no creo en eso. Un pecado es un pecado tanto si se comete en privado como ante el mundo entero. No midas el pecado por lo que los demás digan de él. Mide el pecado por lo que Dios dice de él y por lo que tu propia conciencia dice de él. Hermanos, os ruego que no incurráis en la temible culpa de los pecados ocultos. Ningún hombre puede pecar un poco en secreto. Ciertamente esto engendrará más pecado. Ningún hombre puede ser hipócrita. Irá de mal en peor y continuará hasta que su culpa se haga pública. Se descubrirá que es el peor y el más endurecido de los hombres. Cuidado con la culpa del pecado oculto. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Jeremías capítulo 23, versículo 24. Quisiera yo poder hacer que cada hombre se mirara a sí mismo y descubriera su pecado oculto. Vamos, oyente mío, ¿cuál es? Sácalo a la luz del día. Tal vez éste muera a la luz del sol. A estas cosas no les gusta ser descubierta. Dile a tu propia conciencia ahora mismo cuál es. Míralo a la cara, confiésalo ante Dios y quiera Él darte la gracia de quitar ese pecado y todos los demás. Vuélvete a Él con pleno propósito de corazón, pero debes saber que tu culpa es culpa, ya sea descubierta o no descubierta. Si hay alguna diferencia es peor porque ha sido secreto. Dios nos libre de la culpa del pecado oculto. Líbrame de los que me son ocultos. Uno de los peligros es que un hombre no puede cometer un pequeño pecado en secreto sin que, de un momento a otro, se convierta en un pecado público. Usted no puede, Señor, aunque crea que puede, conservar la moderación en el pecado. Si cometes un pecado, es como el derramamiento del glaciar inferior en los Alpes. Los otros deben seguirle con el tiempo. Tan cierto como que hoy amontonas una piedra sobre un montículo, al día siguiente arrojarás otra, hasta que el montón, levantado piedra a piedra, se convierta en una verdadera pirámide. El pecado no puede ser detenido con freno. Pero voy a beber un poco de vez en cuando. Solo me embriagaré una vez a la semana, más o menos. Nadie lo verá. Me meteré directamente en la cama. Pronto estarás borracho en la calle. Solo voy a leer un libro lujurioso. Lo pondré bajo la funda del sofá cuando entre alguien. Usted lo tendrá en su biblioteca, Señor. Tal es su carácter fascinante. No puedes evitarlo. Es como pedirle al león que te deje meter la cabeza en su boca. No puedes regular sus fauces, tampoco puedes regular el pecado. Una vez que entras en él, no puedes saber cuándo serás destruido. Puedes esforzarte por ocultar tu vicio habitual, pero saldrá. No puedes evitarlo. Guardas a tu pequeño pecado como una mascota en casa, pero fíjate en esto. Cuando la puerta esté entreabierta, el perro saldrá a la calle. Envuélvelo en tu pecho. Pon sobre él pliegue tras pliegue de hipocresía para mantenerlo en secreto y el infeliz ladrará algún día cuando estés en compañía. Un hombre que se entrega al pecado en privado, poco a poco, se le endurece la frente como el bronce. La primera vez que pecó, las gotas de sudor se erizaron en su frente al recordar lo que había hecho. La segunda vez no habrá sudor caliente en su frente, solo una agitación del músculo. La tercera vez había una mirada astuta y furtiva, pero sin agitación. La siguiente vez pecó un poco más, y poco a poco se convirtió en el audaz blasfemo de su Dios, que exclamó: ¿Quién soy yo para temer a Jehová, y quién es Él para que yo le sirva? Los hombres van de mal en peor. Lanza tu barca a la corriente. Debe ir a donde la corriente la lleve. Ponte en el torbellino. No eres más que una paja en el viento. Debes ir hacia donde te lleve el viento, pues no puedes controlarte a ti mismo. El globo puede retomar, pero no puede dirigir su curso. Debe ir hacia donde sople el viento. Si una vez te montas en pecado, no hay quien te pare. Ten cuidado si no quieres convertirte en el peor de los personajes. Ten cuidado con los pequeños pecados. Ellos, amontonándose unos sobre otros, pueden al final tirarte desde la cumbre y destruir tu alma para siempre. Hay un gran peligro en los pecados ocultos. Dicen que no es más que un pequeño y por eso lo toleran,
Queridos hermanos, se les hablo a ustedes y me hablo a mí mismo cuando digo esto. Destruyamos todos nuestros pequeños pecados ocultos. Se les llama pequeños y sí lo son. Recordemos que son las zorras, aún las zorras pequeñas, las que echan a perder nuestras viñas. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Porque nuestras viñas tienen brotes tiernos. Cuidémonos de nuestros pequeños pecados. Un pequeño pecado como una piedrecita en el zapato hará que un viajero al cielo camine muy fatigosamente. Los pequeños pecados como pequeños ladrones pueden abrir la puerta a otros mayores. Cristianos, recordad que los pequeños pecados estropearán vuestra comunión con Cristo. Los pequeños pecados como pequeñas manchas en la seda pueden dañar la fina textura del compañerismo. Los pequeños pecados como pequeñas irregularidades en la maquinaria pueden echar a perder todo el tejido de su religión. Una mosca muerta echa a perder todo el perfume. Un solo cardo puede sembrar un continente de malezas nocivas. Hermanos, matemos nuestros pecados tan a menudo como podamos encontrarlos. Alguien dijo, el corazón está lleno de pájaros inmundos en una jaula de ellos. Pero dijo otro teólogo, no debes hacer de eso una disculpa, pues el deber de un cristiano es retorcerles el pescuezo. Y así es, si hay cosas malas en el corazón, nuestro deber es matarlas. Los cristianos no debemos tolerar pecados ocultos, no debemos albergar traidores. Saquémoslos a la luz y ofrezcámoslos sobre el altar, renunciando al más querido de nuestros pecados ocultos por voluntad y mandato de Dios. Hay un gran peligro en un pequeño pecado secreto, por tanto, déjalo. No pases por él, apártate de él y pasa de largo. Proverbios capítulo 4, versículo 15. Y Dios te dé gracia para vencerlo.